Hola, buenas tardes. Aquí estamos en directo con vosotros en El Faro. Ya sabéis que yo soy Ángela y bueno, que en el día de hoy, el lunes 8 de febrero, bueno, pues vamos a hablar de distintos temas, como sabéis, que os puedan interesar, relacionados con la espiritualidad, con el bienestar, con las técnicas adivinatorias, la astrología, la cábala. Ya sabéis que podéis ver este programa en la página de Facebook Ángela, El Faro. Ángela tiene un mensaje para ti, y también en el canal de YouTube, en el que podéis suscribir. Si os suscribís, solamente tenéis que darle a suscribir, a la campanita para que os salgan las notificaciones. Cada vez que se suba un vídeo, pues podéis verlo en diferido también, ¿eh? Así que bueno, pues ya sabéis que todas las semanas vamos emitiendo todos los lunes alternos. Y la semana pasada pues estuvimos poniendo las predicciones sobre el año nuevo, que espero que os hayan servido para arrancar bien este 2021. Y hoy, bueno, pues vamos a dedicarnos a un tema nuevo, un tema que en este caso, como ya sabéis, vamos haciendo astrología, cábala, bienestar, que es lo que hicimos el último directo. Y en esta ocasión, bueno, pues vamos a dedicarnos al tema relacionado con el bienestar. Con el bienestar, con un tema monográfico, y por el bienestar fue el que hicimos la semana pasada. Y este tema monográfico, bueno, pues se va a centrar hoy en una de las prácticas de sanación y prácticas espirituales más antiguas, ¿no? Si no es la más antigua. Nos referimos en este caso al chamanismo, que es lo que el tema del monográfico que vamos a hablar en el día de hoy. Y bueno, pues ya sabéis que los chamanes, como digo, es la práctica de sanación y práctica espiritual más antigua. Casi todas las religiones proceden o fueron en algún momento chamánicas, y fueron los primeros místicos en activo, es decir, que a través de armonizarse con la naturaleza, encontrar la armonía externa en la naturaleza e interna consigo mismo, consideraban que todo era sagrado, que todo estaba interconectado, y por lo tanto diríamos que es una religión o una práctica holística, una visión holística del universo. Los primeros chamanes venían de Mongolia, de Turquía, de Siberia. Su nombre venía de la palabra china shamen y de la palabra turca tungusa, que significa sa, el que sabe. Por eso el chamán era el hombre del conocimiento, ¿eh? Pero sin embargo, bueno, pues generalmente el chamanismo se ha asociado a la hechicería, a los curanderos, aunque podría decirse que sobre todo son sanadores por un lado, son personas que por otro lado pueden tener comunicación con seres de otros planos, de otros planos de la realidad, y también pues utilizaban la visión y la adivinación pues para ver, moverse en ese espacio temporal, diríamos, en el que los chamanes están en esa especie de realismo mágico, en donde adquieren conocimiento y sabiduría. Y para ello entendían que el universo era como una especie de árbol cósmico que estaba formado por tres mundos, ¿no? Y relacionados cada uno con esa parte del árbol. El mundo subterráneo estaba formado por las raíces de ese árbol cósmico del que todos formamos parte, en el que ese mundo subterráneo, bueno, pues se asemejaban sus raíces pues a la serpiente. Por eso el mundo subterráneo estaba relacionado, diríamos, con el animal de poder, que es la serpiente. Y bueno, en ese mundo subterráneo, pues ahí se encontraban los animales de poder, se encontraban los guías espirituales, se encontraban también las almas perdidas de los pacientes, de los chamanes, y sobre todo era un lugar en donde el chamán acudía para aprender a sanar, ya sea a sí mismo o a los demás. A continuación, el siguiente mundo, diríamos, en el que ese árbol cósmico que forma el mundo está dividido, era el mundo superior, que lo formaba pues toda la copa del árbol, y estaba relacionado con el animal de poder, que es el cóndor, ¿no? Entendiendo como que esas ramas son como las alas del cóndor. Y bueno, pues ahí en ese mundo vivían los maestros espirituales, las divinidades, los dioses, y donde el chamán generalmente pues iba a aprender sabiduría, a adquirir conocimiento. Y por último, bueno, pues estaba ese mundo que no era ni subterráneo ni superior, que era el mundo intermedio, que era el mundo destinado o relacionado con los seres humanos, donde habitamos los seres humanos. Y en ese mundo habitado por nosotros, por los seres humanos, pues era el mundo que controlaban los chamanes,
tanto en el espacio como en el tiempo. ¿Cómo hacían ese control del espacio y tiempo? Bueno, pues lo hacían a través, diríamos, de un viaje, ¿no? Que es el viaje chamánico, que se llama también el vuelo del alma, ¿eh? Y en ese viaje chamánico, en ese vuelo del alma, el chamán lo que hace es entrar en trance y se ayuda para ello de una serie de instrumentos. Se puede ayudar desde tambores y sonajas, sonajeros, que le sirven para conectar con su voz interior, danzas y cantos que se pueden realizar para, diríamos, para acceder a ese plano, plantas sagradas, ayunos, y también se podría, diríamos, se podía acceder a ese trance a través de ceremonias mágicas o ceremonias sagradas. Pero bueno, todo el mundo puede ser un chamán, ¿no? Hoy en día que todo el mundo dice que todo el mundo puede ser un maestro, bueno, en teoría debería ser así. Realmente los chamanes podían ser chamanes por tres causas. Podían ser chamanes por causas hereditarias, es decir, porque ese don lo adquirían de sus antepasados. Incluso podría decirse que podrían tener marcas de nacimiento. Toda persona que nacía con una peculiaridad especial pues podría ser un chamán. Podría también ser un chamán por decisión propia, o puede ser un chamán por una crisis personal, que le haya llevado una catarsis interna que le haya llevado, diríamos, a convertirse en un chamán. Pero ¿por qué digo esto? Bueno, pues digo esto porque para ser chamán, para trabajar el chamanismo, pues hay que pasar pues grandes pruebas, grandes sacrificios y sobre todo periodos de soledad y aislamiento en donde el chamán ahí entra en contacto con el mundo espiritual. No sabemos si en este momento a lo mejor sería un buen momento para eso. Y realmente el chamán lo que hacía era morir al hombre y nacer al chamán, y para eso necesita esas pruebas, esos sacrificios y esos periodos de soledad y aislamiento. Por eso digo que en este momento de aislamiento personal, pues las personas que quieran entrar en sí mismos lo tienen, se puede decir, un poco más fácil. Pero ¿qué tipo de chamán podemos ser? Si decidiéramos vivir esas pruebas, decidiéramos vivir ese periodo de soledad, de aislamiento, esa muerte y ese renacimiento, ¿qué tipo de chamán podemos llegar a ser? Bueno, pues para eso os he puesto que podemos recorrer 4 senderos chamánicos en función de la estación del año que habéis escogido. Ya sabéis que os he dado a escoger entre 4 estaciones, ¿no? Las que hay, ¿no? La primavera, el verano, el otoño y el invierno. Bueno, pues en función de qué estación del año habéis escogido, vais a recorrer o estáis más proclives en este momento a recorrer un determinado sendero chamánico, que son 4, son 4 los senderos que se conocen que pueden recorrer o que pueden seguir cada chamán. Todos los chamanes no son iguales, no se puede decir, o no tienen los mismos poderes o habilidades. Entonces vamos a empezar, ya sabéis que todo lo llevamos a la práctica aquí en el Faro, y vamos a empezar con las personas que en este caso habéis escogido el invierno. Porque en este caso, si habéis escogido el invierno, el sendero que podéis recorrer chamánico es el sendero del guerrero. Este sendero del guerrero es un sendero orientado sobre todo a la supervivencia y en donde el chamán va a luchar contra el poder del miedo, el miedo interno y el miedo que otras personas a las que pueda ayudar pues puedan tener. Y este miedo se basa sobre todo en la idea de que toda la enfermedad, toda la desarmonía siempre lo producen los demás, es decir, no está en nosotros mismos, ¿no? De ahí que tenemos miedos o desconfianzas hacia el otro. Por lo tanto, el chamán va a adquirir distintos poderes con este sendero del guerrero. Por una parte tiene que tener el poder de la presencia, de reconocer sus habilidades personales y las de los demás y estar en el momento presente, el poder de la comunicación, es decir, ser una persona que lo que dice lo lleva a la práctica, por lo tanto sabe cuándo tiene que hablar, en qué momento, en qué tono, en qué lenguaje verbal utilizar, y el poder de la posición, es decir, el poder de saber en todo momento mantenernos en una postura, aunque eso implique que pueda ir en contra de los demás, es decir, mantener nuestro sí, nuestro no, por nuestras convicciones personales. Por lo tanto, esa sería la forma de cómo podemos llegar a desarrollar ese sendero del guerrero, estando en nuestro presente, sabiendo que lo que decimos hay que realizarlo, hay que llevarlo a la práctica y luego, como digo, manteniéndonos nuestras convicciones. Y los instrumentos de poder que tiene en este caso el sendero del guerrero, las personas que habéis cogido, pues son, el primero es el anclarse a la tierra a través de ceremonias, diríamos, de abrazar árboles, de estar en contacto con la naturaleza,
Danzar, en este caso también es otra cosa que suelen hacer los chamanes del Sendero del Guerrero con maracas. Las maracas son instrumentos sonajeros que significan purificación y tienen que ver con el sonido de la lluvia. Podéis utilizar, en este caso, hacer danzas con maracas. Y el animal de poder de las personas que habéis escogido el Sendero del Guerrero es el águila, que habla de la visión en perspectiva que todo, diríamos, guerrero tiene que tener en su vida. Si habéis escogido la siguiente, el Sendero del Verano, pues habéis cogido el Sendero del Sanador, que es un sendero relacionado o orientado hacia el servicio a los demás. Y en este sendero o servicio al sanador, pues la persona va a trabajar contra el poder del ego, el chamán, y contra una serie de adicciones, como son las adicciones, por ejemplo, a lo que no funciona, es decir, que nos lleva a vivir situaciones repetitivas y negativas de las cuales no salimos, adicciones a la intensidad, que a lo mejor necesitamos vivir situaciones muy intensas y dramáticas también por aburrimiento propio de la vida, diríamos, la adicción, diríamos, al control. Y bueno, pues en este caso el Sendero del Sanador requiere pues una serie de poderes, ¿no? El desarrollo del poder del amor universal, el amor entre hijos y padres, entre amigos, entre esposos o entre amantes, entre maestro y discípulo, el poder de la visión equilibrada, es decir, ver las cosas, diríamos, en su justo equilibrio interior y exterior, y el poder real del corazón, que se basa en que el chamán, el sanador, el que escoge el sendero del sanador, tiene que ser una persona, diríamos, que todas las cosas que haga, las haga con el corazón, ¿no? Lo que se llama vivir con el corazón en la mano es lo que tiene que hacer, diríamos, es el poder que tienen las personas que habéis escogido este sendero, el sendero del corazón. Y como digo, pues vivir el amor universal en todas las clases de amor, no solamente en una relación de pareja o una relación madre-hijo. Su instrumento de poder está en el acunamiento. El acunamiento era una ceremonia, diríamos, en la que nosotros nos acunamos a nosotros mismos. Es como una forma de acunar nuestro niño interior, para entrar en contacto, diríamos, para poder consolar a los demás. También tenemos que consolarnos a nosotros mismos. También son personas que tienen que desarrollar la creatividad, danzar, pintar, hacer cosas creativas en su vida. Y el animal de poder que tiene el Sendero del Sanador es el ciervo o todos los animales rumiantes, el caballo, todos los animales cuadrúpedos. O sea que si veis o entráis en contacto con uno de estos animales, quiere decir que estáis en sintonía con ese Sendero del Sanador. El siguiente sendero es el sendero, diríamos, del vidente, que es el que habéis escogido para aquellas personas que habéis escogido el otoño, que es un sendero orientado hacia el conocimiento, hacia la visión, hacia nosotros mismos. Por lo tanto, estas personas, los que habéis escogido el sendero del vidente, sois personas que vais a trabajar con el poder del falso yo, contra el poder del falso yo, y por lo tanto vais a trabajar mucho en acabar con vuestras proyecciones mentales. Por lo tanto, el sendero del vidente, ¿cómo podéis trabajarlo? Pues trabajando el poder de la verdad, es decir, saber distinguir la verdad de lo que no lo es y saber decir la verdad sin culpabilidad, pero también hacerlo con indulgencia, es decir, no podemos decir, como yo sé la verdad o yo conozco vos un poquito más por encima de ti, pues a la persona a la que trato o a mí mismo, pues se lo digo en plan bruto, no, hay que hacerlo con indulgencia. Y esas 4 formas de visión que tiene que trabajar también el sendero del vidente es la visión de la intuición, que se basa en aprender a escuchar la voz interior, la visión interna a través de interpretar las señales de los símbolos, los sueños, las sincronicidades, el poder de la visión externa, que consiste en analizar objetivamente la realidad, y por último la visión holística, que consiste pues en ver toda situación o toda persona como un todo, como un conjunto. ¿Cuáles son sus instrumentos de poder? Pues sus instrumentos de poder sobre todo van a ser las meditaciones activas en movimiento, ya sabéis que las de 8 son bastante interesantes, meditar con mantras, es decir, con esos sonidos, que se pueden ir acompañados con campanas, en este caso, que pueden ser campanas tibetanas, cuencos tibetanos, este sonido, diríamos, vendría bien para los que habéis escogido el sendero del vidente. Y después vuestro animal de poder sería la serpiente. La serpiente es un animal que para el chamán implica que primero tengo yo que cambiar para poder cambiar mi circunstancia personal, y por lo tanto a los demás.
Y por último, el último sendero es el sendero del maestro, para los que habéis escogido la primavera. El sendero del maestro va orientado a la sabiduría, al conocimiento, la sabiduría. Y el poder, diríamos, con el que tiene que luchar la persona que trabaja el sendero del maestro es el apego, ¿eh? Es el apego pues a una relación, a una determinada manera de ser, de hacer las cosas, ¿eh? Y el apego nos trae sufrimiento, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que tiene que hacer las personas que trabajáis el sendero del maestro es aprender a fluir, ¿eh? Aprender a fluir y aceptar todas las circunstancias de la vida como un aprendizaje, ¿eh? No rechazando nada, ¿eh? Pero sí desapegándonos a través de, como digo, de este poder del desapego, como también tener el poder ante la incertidumbre, es decir, no saber que las cosas, por mucho que queramos controlarlas, siempre van a escapar a nuestro control, es decir, siempre va a ocurrir algo inesperado y eso forma parte del cambio y del fluir de la vida. Y por otra parte, el poder ritual, es decir, hacer determinadas ceremonias que nos pueden ayudar pues a desprendernos, diríamos, en momentos, diríamos, de transición en nuestra vida, de relaciones, diríamos, de conductas negativas, ¿no? Bueno, pues a través de ese poder ritual haríamos ceremonias que nos ayudarían o que ayudarían a desprendernos, diríamos, de esas relaciones de apego o de apegos personales a situaciones que ya tendríamos que pasar. ¿Cuáles son los instrumentos que en este caso utiliza el sendero del vidente, el chamán que utiliza este sendero? Pues sobre todo el viaje chamánico, ¿no? Que como hemos hablado antes, el viaje chamánico o viaje del alma, pues consiste en entrar en una especie de trance en el cual, bueno, pues vamos a sintonizar. Lo podemos hacer en este caso, el sendero del maestro lo va a hacer con palos, con huesos, como instrumento, diríamos, para poder entrar, diríamos, en este estado de trance. También una cosa importante, instrumento de poder del sendero del maestro, es alcanzar un silencio mental, es decir, que la mente, esta que escuchamos como el rum rum de todos los días, la podamos aquietar para poder escuchar esa voz interior, las voces de nuestros maestros espirituales también. Y el animal de poder que tiene el sendero del maestro es todos los animales que en este caso son acuáticos. Yo aquí he puesto la tortuga porque es el animal que tengo en casa, que tengo 4, estoy muy contenta con ella, y que representa bueno, pues el fluir de la vida, que representa ese trabajo que tiene que hacer el maestro, que tiene que hacer el chamán, que recorre el sendero de maestro para eliminar los apegos y las situaciones en las que las cosas no nos fluyen, ¿eh? Así que todos los animales acuáticos pertenecen o los podemos utilizar como animales de poder para las personas que habéis escogido la primavera y por lo tanto el sendero del maestro. También existe una clasificación de estos chamanes en función de los elementos de nuestro signo astrológico, como por ejemplo, pues el fuego sería el maestro, Aries, Leo, Sagitario, Escorpio, Cáncer, Piscis sería el elemento agua, el sanador. El Géminis, Libra y Acuario sería el vidente, el sendero del vidente, y el sendero del guerrero pues sería de las personas relacionadas con el elemento tierra, Capricornio, Tauro o Virgo. Pero bueno, es una clasificación que, como sabéis, tenemos en nuestra carta astral pues muchos elementos a tener en cuenta, y por eso he preferido que escojáis una estación del año para ver en qué momento o en qué situación estáis vosotros para recorrer este camino, si lo queréis recorrer, chamánico. Ya sabéis que, bueno, hasta aquí hemos llegado en este programa de directo de este lunes. Ya sabéis que vamos alternando. La semana que viene será un programa diferido, que vamos a poner una reposición de la luna negra, que es un programa bastante interesante, y bueno, que podéis verlo y ver en dónde tenéis vuestra Lilith, vuestra luna negra, y así pues ver pues qué cosas tenéis que liberar en vosotros. Y bueno, esperemos que tengáis una buena semana, que bueno, pues que no os pese mucho este medio aislamiento que tenemos, ¿no? Dado los horarios, dado que no podemos hacer todas aquellas cosas que queremos, pero bueno, es necesario para que esto cuanto antes pues pueda terminar antes y podamos tener podemos disfrutar más un poquito de la vida. Pero bueno, como chamán, en este caso maestro, deciros que siguiendo el sendero del maestro hay que fluir con estos acontecimientos y aprender de ellos. Así que bueno, pues os espero dentro de 2 semanas en directo, y la semana que viene pues os dejo con el programa de la luna, que espero que os guste a todos. Y como siempre, os deseo bendiciones.